En el capítulo 7 de Romanos, Pablo habla sobre una frustración de no poder seguir en los caminos del Señor, una lucha intensa. El capítulo 8 ahora nos muestra la solución al capítulo 7. Por eso Pablo, en capítulo 8 de Romanos, nos dice que no hay ninguna condenación. Ese es el tema que hoy vamos a estudiar. ¿A qué se refiere la victoria? Vamos a estudiar Romanos capítulo 8, ninguna condenación. Axiomas, más allá de la evidencia. Es el estudio temático de la Palabra de Dios. Conduce Winston Sarsuri. Queridos amigos, estamos muy felices y contentos de llegar hasta su hogar a través de la red Nuevo Tiempo y de las redes sociales. Estamos felices y contentos porque escuchamos noticias maravillosas de que este programa está sirviendo a muchos de ustedes. Queremos que usted nos pueda mandar saludos, comentarios y como cada semana nosotros tenemos dos pastores que nos ayudarán en la comprensión del estudio de la lección de esta semana. Queremos dar la bienvenida al pastor Javier López. Pastor, bienvenido. Muchísimas gracias por la oportunidad una vez más de estar aquí con ustedes. Que sea de mucha bendición este estudio de la lección. También da la bienvenida al pastor Yamil Morales. Pastor, bienvenido. Muchas gracias. Estamos contentos de poder participar y también compartir con las personas que siguen este programa por las redes sociales. Así es, queridos amigos, vamos a tener una palabra de oración antes de iniciar con el estudio. Pastor Yamil, por favor. Querido Padre que estás en el cielo, queremos agradecerte porque en tu palabra encontramos esperanza y también encontramos el camino que tú quieres que sigamos, el cual nos lleva a Cristo Jesús. Querido Señor, rogamos tu presencia y que también tú puedas bendecir a las personas que están escuchando, que están mirando esta grabación, que donde ellos estén puedan sentir que tu Espíritu Santo toca sus vidas, Señor. Te pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Queridos pastores, vamos a iniciar con nuestro estudio, recordando un poco lo que decíamos en la introducción, que en el capítulo 7 Pablo demuestra una lucha de esclavitud o de libertad en Cristo Jesús, una esclavitud al pecado. Y entonces ahora Pablo, en el capítulo 8 de esta semana, el estudio de esta semana, nos muestra a Jesucristo como la solución a los problemas, la solución a esta incógnita de la libertad. ¿Cómo nosotros podemos empezar la lección? Si podemos leer, no sé, el capítulo 8, versículo 1, Pastor Javier. Capítulo 8, versículo 1, para introducirnos a la lección de esta semana. Ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Ahí en la primera frase, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. ¿Qué nos dice la Biblia? Podemos también usar la palabra libres, ¿no? Ser liberados. En Cristo somos libres de la esclavitud del pecado. Lo que la ley no podía hacer, ¿no? Era dar la libertad. Los judíos en aquel tiempo eran muy legalistas y usaban la ley para poder reflejar que ellos eran pecadores, pero no encontraban una puerta abierta, vamos a decir, para sentirse libres de la condenación del pecado que les reflejaba la ley de Dios. Entonces, de pronto viene Jesús para dar libertad a aquellos que se sentían esclavizados por el pecado. Esclavizados al pecado. Romanos 8:2 nos habla acerca de esto, pastor. Y en realidad Romanos capítulo 8 es una respuesta a Romanos 7, ¿no? Ajá. Romanos 7 nosotros vemos un Pablo real, ¿no? A mí me encanta leer Romanos y uno de los autores por excelencia que aprecio mucho es el apóstol Pablo, ¿no? Esta lucha en la vida de él encuentra la solución, ¿no? En Cristo Jesús, encuentra la respuesta en Cristo Jesús, ¿no? Por eso para nosotros es importante, ¿no? Estudiar y ver lo que hizo Cristo en nuestro favor y reconocer, ¿no? Lo que significa ser realmente libres en él, ¿no? ¿Qué libera a una persona en esclavitud?
Bueno, una persona esclava en realidad no tiene derecho, ¿no? Una persona puede pensar así: soy esclavo y trabajo, no tengo un salario, no tengo un futuro, no tengo un beneficio. Una persona en la esclavitud en realidad no tenía ninguna libertad. Es más, dependía totalmente de las decisiones y la voluntad de su amo, ¿no? Y Pablo compara esto con el pecador, ¿no? El pecador, el ser humano pecador, nosotros estamos vendidos, ¿no?, al enemigo, y realmente nadie es libre fuera de Cristo Jesús, ¿no? Esclavitud al pecado, pastor. Mire, las personas esclavas son personas que han infringido una ley de una ciudad, de una nación, un pueblo. Son personas que tienen una deuda que saldar y están esclavizadas para saldar esa deuda. Nosotros, por el pecado, somos esclavos al pecado. Hay una deuda que saldar. Sin embargo, Jesús viene a esta tierra, se hace carne y salda esta deuda al morir en la cruz del Calvario. Y nosotros, antes de que exista Jesús, éramos condenados porque la ley nos mostró, lo que dije antes, nos mostraba nuestra condición pecadora. Pero ahora de pronto viene Jesús, nuestro Salvador, para justificarnos delante de Dios, si nosotros le aceptamos a Él. Así como muchas personas han aceptado a Jesús mediante el santo bautismo, en aquel momento Jesús los presenta a cada pecador delante de Dios, mediante Él, y delante de Dios somos personas nuevas, preciosas, justificados. Allí está pagada toda la deuda, ahí somos libres otra vez, pero no somos libres por nosotros mismos, somos libres por los méritos de Cristo. Y esto es interesante recapitular, porque cuando nosotros estamos en Cristo, somos liberados. Miren lo que dice Deseado de todas las gentes, página 431, y está en la lección. Dice lo siguiente: todo aquel que se rehúsa a entregarse a Dios está bajo el dominio de otro poder. No es su propio dueño. Puede hablar de libertad, pero está en la más abyecta esclavitud. Mientras se lisonjea de estar siguiendo los dictados de su propio juicio, obedece la voluntad del príncipe de las tinieblas. Cristo vino para romper las cadenas de la esclavitud del pecado para el alma. Entonces la pregunta: ¿eres esclavo o estamos libres en Cristo? ¿Somos esclavos o estamos libres en Cristo? Jesús quiere que nosotros seamos libres, pero muchos de nosotros estamos todavía esclavos del pecado. Ahora, lo que la ley no puede hacer, por bueno que sea la ley, tanto moral como ceremonial, o la combinación de ambas, no puede liberar nuestra vida, ¿no?, de la esclavitud del pecado. Realmente la letra en sí, la ley es buena, ¿no?, porque la ley viene de Dios. Sin embargo, no es el objetivo de la ley el poder reemplazar al Salvador, al Mesías en nuestra vida, Cristo Jesús, ¿no? Y eso a veces nos cuesta entender a nosotros, porque en la cultura del ser humano siempre está el concepto de que tenemos que hacer algo para merecer algo, ¿no? O sea, tú no te puedes creer. Si alguien te dice: mira, ahí en la esquina te está esperando un auto que te voy a regalar, tú no puedes creer que sea verdad que alguien te va a regalar un auto, o es más, un par de zapatillas nuevas. Resulta difícil. Uno está buscando dónde está el truco, porque el ser humano generalmente no acepta fácilmente regalos. Ocurre lo mismo con la salvación. Nos cuesta aceptar que la salvación es gratuita. ¿qué dice Romanos 8, 3 y 4? Romanos 8, 3 y 4. Porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado, y a causa del pecado condenó al pecado en la carne, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino andamos conforme al Espíritu. Entonces aquí está demostrando que la ley misma en su naturaleza no puede hacer, sino solamente Cristo Jesús, lo que no puede hacer la ley. Y ahí enfatiza algunas palabras claves, ¿verdad? Andar. Es una expresión que significa conducirse. Si nosotros andamos en la carne, estamos conducidos hacia la perdición. Y hay solamente dos andares, ¿no? Uno según la carne y otro según el Espíritu. Así como hay dos caminos, así como hay dos destinos, o la vida eterna o la destrucción, o el camino que conduce a la vida o el camino que conduce a la muerte. Y siempre habrá la oportunidad de que todo ser humano tenga la libre elección de poder escoger qué camino andar, ¿no? Si el camino de la carne o si el camino según el Espíritu. Ahora, ¿cuáles son esos caminos, Pastor Yamil? ¿La carne o el Espíritu? A ver, ¿qué nos dice la palabra de Dios? Bueno, nosotros tenemos que andar en el camino del Espíritu, ¿no? Y para andar en ese camino tenemos que ser personas espirituales. ¿Cómo somos personas espirituales? Es la manera en que nos podemos alimentar, vamos a decir. Orando, estudiando la palabra de Dios,
es una manera en la cual podemos llegar a ser personas espirituales para andar en el camino del Espíritu. Fijándonos en las cosas espirituales. Que el foco de nuestra vida sea cada día eso, ¿no? Que, mira, es interesante ver que las personas de pronto tienen etapas, ¿no? Tienen días de espiritualidad, momentos de espiritualidad y momentos de vivir una vida común, vamos a decir, cotidiana. Sin embargo, Dios quiere que toda nuestra vida sea enfocada en la espiritualidad, en el trabajo, en la iglesia, en nuestro vecindario, donde quiera que estemos nosotros. ¿Qué significa estar en una mente carnal, hacer las cosas carnales? Y Romanos ahí nos menciona en Romanos 8, 7 y 8, si podemos leer antes, Pastor Javier. Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios ni tampoco pueden, y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios, ¿no? La condición del pecador por naturaleza es vivir separado de Dios, ¿no? Y nosotros tenemos que reconocer que en algún momento en el pasado de nuestra vida nosotros también vivíamos así. Y vivir separado de Dios, vivir en conflicto con Dios es no considerar las cosas de la salvación en nuestra vida, ¿no? Hacer las cosas comunes que hacíamos. Sin embargo, nosotros no obedecemos la ley para poder depender de la salvación, ¿no? Y ese era el concepto que tenía el pueblo de Israel, al cual se dirige, la iglesia a la cual se dirige el apóstol Pablo, ¿no? Ellos creían que guardando la Torá, obedeciendo estos mandamientos, conseguían ellos la salvación. Pablo está dirigiendo la mente a que nosotros tenemos que volver a Cristo Jesús, ¿no? Y reconocerlo a Él como el Salvador, ¿no? El cumplimiento de esa promesa. Eso daba porque la Torá solo reflejaba, ¿no?, su condición de pecador, pero no realizaba la conversión. Y aquí viene Jesús ¿para qué? Para la conversión de las personas. Por eso todos los días morimos al pecado para que Cristo viva en nosotros. Y en Él nosotros nos convertimos en personas espirituales. Porque por nosotros mismos tenemos tendencias pecadoras, nuestras miradas, nuestras palabras. Y solo Cristo puede cambiar esa condición que tenemos nosotros cada día. Y eso es permaneciendo en Él. Y para permanecer en Él tenemos que hacerlo todos los días. Nosotros somos salvos un día a la vez. Nuestra salvación y nuestra vida nuestra salvación no está garantizada en el aspecto de que si nosotros descuidamos y nos apartamos del Señor, corremos el riesgo de perder la salvación si nos apartamos de Cristo, ¿no? ¿Qué significa Cristo en ti, vivir en Cristo, permanecer en Cristo? Tiene una connotación, por cierto, espiritual. Pero esta puede ser una realidad porque este es el contraste en relación a la esclavitud. Ahora, pensar en Cristo en ti o vivir en Cristo de otra manera, no sé. Mira, vivir en Cristo es andar en vida nueva en Cristo Jesús, una vida nueva. ¿Y cuándo comenzamos a andar a una vida nueva, pastor? Cuando nosotros aceptamos a Jesús como nuestro único Salvador. Un punto clave aquí es el bautismo. Cuando nosotros somos bautizados, que esto representa, al ser sumergidos en el agua, representa la muerte a nuestra vida pasada. Hasta antes de conocer a Jesús y aceptarlo, todas las cosas tristes que pudimos hacer, dominados por el pecado, quedan allí muertas. Y al salir del agua, nacemos a una vida nueva, que es una vida nueva que nos da Jesús. Y ahí comenzamos a vivir como personas espirituales, ¿verdad? Es decir, se cumple lo que dice San Mateo 12:30, el que no es conmigo contra mí es, y el que conmigo no recoge, desparrama. Es que, pastor, mira, hay muchas personas que dicen así, pastor, dicen, yo no voy a la iglesia, pero tampoco fumo, no bebo, no hago cosas malas, tengo una esposa, soy fiel, tengo hijos, mis hijos son buenos alumnos, algunos son más o menos bien, hago deporte, entonces yo creo que estoy bien, dice. Pero el aparentemente vivir una vida bien y no aceptar a Jesús, Claro. igual es contra Dios, porque o estamos con Dios o no estamos con Dios. No existe un término medio por nuestros propios méritos. Así es. Yo sé que el pastor Javier quiere hablar más, pero tenemos que ir al corte y en el siguiente, pastor Javier nos estará hablando acerca de vivir en Cristo, Cristo en ti. ¿Qué significa? Vamos al corte. Ya retornamos con Axiomas. Estamos hablando sobre Cristo en nosotros, Cristo en ti.
el vivir en Cristo. Pastor Javier, usted quería decirnos antes del corte. Sí, cuando Pablo relata su lucha personal en Romanos capítulo 7, yo me quedo fascinado en el versículo 2 en particular, antes de poder dar el comentario, por favor. Dice, de manera que la ley, la verdad, es santa y el mandamiento santo, justo y bueno. Pablo tenía una lucha interna, y cuando Pablo escribe este capítulo, Pablo es una persona que recibió un llamado sobrenatural en el camino de Damasco. Sin embargo, miren, el hecho de que nosotros estemos bautizados y formemos parte del pueblo remanente no significa que no vamos a lidiar nunca más de aquí en adelante con una lucha espiritual en nuestra vida. Va a haber lucha, solo que ahora que estamos en el camino de la santificación, ahora de la conversión, nosotros tenemos ya de nuestro lado el Espíritu Santo, ¿no? Y el Espíritu Santo es el que quiere conducir y guiar nuestra vida. Solo que para nosotros tiene que ser un vivir diario, ¿no? Una conversión diaria, un nacimiento diario, ¿no? Lo que dice, pastor, si podemos leer Romanos 8, 9 al 14, pastor Yamil. Muy bien. Del 9 al 14. Mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu. Y si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros, y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, el tal no es de él. Pero si Cristo está en vosotros, el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado, mas el Espíritu vive a causa de la justicia. Y si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús habita en vosotros, el que le levantó de los muertos a Cristo Jesús, vivificará también vuestros cuerpos mortales por medio de su Espíritu que habita en vosotros. Así que, hermanos, somos deudores no a la carne, para que vivamos conforme a la carne. Porque si vivís conforme a la carne, vais a morir, más si por el Espíritu habéis de morir, las obras de la carne viviréis. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Miren, aquí está diciendo lo siguiente: después de la conversión, todavía nosotros tenemos que lidiar con el pecado, ¿verdad? Es una lucha, lo que dice Romanos 7. Pero la diferencia es que ahora esta persona que se convierte tiene al Espíritu Santo que habita en él, está en él. Y ahora ese Espíritu que está en él le ayuda milagrosamente a ser un triunfador, a ser ya no esclavo del pecado. Entonces ahora sirve nuevamente a Dios. Eso es Cristo en ti. Sí, realmente es una cosa tan linda que uno puede vivir. Mira, cuántas personas tristes porque fracasan. Yo y ustedes mismos, cuántas veces hemos fracasado en hábitos, en tantas cosas que no son buenas, pero de pronto, cuando Cristo está en nosotros, somos victoriosos a cada paso que damos. Personas que se convierten y reciben a Jesús en su corazón, cada día son victoriosas. ¿Cuántas personas alcohólicas que por 10, 15, 20 años han luchado y de pronto aceptan a Jesús y son victoriosos en eso? Entonces, realmente, una vida en Cristo Jesús es una vida que nos da muchas alegrías. Y el Señor Jesús se manifiesta a través del Espíritu Santo, ¿no? Para poder permanecer en la vida del ser humano y convertir y llevar la vida de esta persona cada vez de victoria en victoria. ¿Qué dice Romanos 8:15 acerca de la nueva relación en Cristo Jesús? Porque ahora Pablo toma una figura, un espíritu de adopción. ¿Podemos leer? Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción, por el cual clamamos Abba Padre. Espíritu de adopción. Otra vez se utiliza el Pablo la figura, ¿no? De la esclavitud y la situación del esclavo en sí, ¿no? Una persona que no goza de libertad. Número 2, una persona que trabaja sin un salario. Número 3, no tiene ninguna garantía, que no se pertenece a sí mismo, ¿no? Y esa era nuestra condición de nosotros antes de poder haber aceptado a Cristo en nuestro corazón como nuestro Salvador. Ahora ya no somos esclavos, hemos sido liberados. Esas cadenas fueron rotas en el bautismo, en el momento que nosotros entregamos nuestra vida al Señor. Ahora hemos sido adoptados, ya no somos más nosotros llamados esclavos, somos llamados hijos. Hijos, es lo que dice Romanos 8:16. Si podemos leer, pastor. Dice, el Espíritu mismo da juntamente testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Qué maravilloso, ¿no? Así es, mira, pasar de ser esclavos a ser hijos de Dios. Un esclavo vive oprimido
por su amo. Vive en restricciones. Pero de pronto tu condición cambia. Ahora eres el hijo. Cuando eres esclavo, obedeces por temor. Trabajas por temor, sirves por temor. Cuando eres hijo, obedeces a tu padre por amor. Trabajas por amor y le sirves por amor. Y eso es lo que hacemos nosotros Y cada eso día. te convierte también en heredero, ¿no? Es lo que dice 17. ¿Podemos leer, Y pastor? eso nos convierte en herederos. Y si somos, y si hijos también herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. ¿Herederos de qué? Herederos ahora de la familia celestial. Ya no más condenados, ya no más esclavos, ya no más oprimidos. Tenemos la libertad plena nosotros en Cristo Jesús y somos parte de la familia. Somos reclamados como herederos de esta familia celestial. Nuestro lugar está allí con el Señor. ¿Qué respuesta al capítulo 7? Es realmente estudiar este capítulo me muestra ¿cómo diríamos? La clave del éxito del cristiano. Es aceptar a Jesús, es vivir en Él diariamente. Así es. Aquí el apóstol Pablo da la respuesta, ¿no? Que tantos los judíos, las personas, estaban necesitadas. Hoy en día también cuántas personas, ¿no? Viven deprimidos porque llevan la carga de sus actos, consecuencias. Y de pronto que tú puedas saber que en Cristo Jesús puedes ser liberado de esa cadena de pecado, de esa carga de conciencia para vivir en paz, para vivir feliz. Construir una amistad con Dios, día a día. Sin lugar a dudas, la amistad genera confianza, ¿no? Y la amistad con Dios está representada, ¿no? en el diario vivir, en la convivencia. Nosotros permanecemos en el Señor, confiamos en Él porque lo conocemos, ¿no? Pero para conocerlo a Dios necesitamos dedicar tiempo en el estudio de la palabra, en la oración, en la testificación. Y así nosotros veremos que el tiempo no pasa, ¿no? Se puede ser un vencedor en Cristo Jesús. Se puede ser un vencedor. El mismo apóstol Pablo más adelante lo va a decir, ¿no? Y esa es la garantía que Dios nos da, ¿no? Así es. Vencedores. Queridos amigos, cuando nosotros tenemos al Espíritu Santo habitando en nosotros, significa que tenemos ya una amistad con Cristo Jesús. Y ahí encontramos esperanza. Una esperanza de transformación, no solamente de un carácter, sino de toda una vida. Ya no somos esclavos, somos hijos, herederos, coherederos de Jesús. ¡Qué maravillosa promesa! Ya retornamos con Axiomas. Queridos amigos, hemos llegado al final y como siempre tenemos que decir, el tiempo es corto. Podemos hablar más. Te animamos a que sigas estudiando la palabra de Dios, que sigas estudiando la lección. Y queremos agradecer esta vez, Pastor Javier, muchas gracias por su ayuda y apoyo. El privilegio es para mí, pastor. También gracias, Pastor Yamil, dejando la oficina, vino y nos apoyó. Gracias. Así es, siempre va a ser una alegría poder compartir el estudio de la palabra de Dios con todas las personas y esperamos que cada persona que está mirando este video por las redes sociales pueda ser muy bendecida. La siguiente semana el estudio será Hijos de la Promesa. Los hijos. Estudiamos Romanos. Hasta la próxima, mis queridos amigos.